Historia de la planeación. Antes de embarcarnos en la historia de la planeación, es necesario entender el concepto de esta. A mi entender, la planeación es un proceso estructurado, sistemático y participativo que tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar políticas, programas y acciones del sector público orientadas a satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad. En esa medida, es un instrumento fundamental para definir las metas a corto, mediano y largo plazo, así como la asignación de recursos, la coordinación de actores gubernamentales y no gubernamentales para lograr un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, que, a su vez, se enfrenta de manera organizada a los desafíos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, las primeras perspectivas de la planeación eran informales y se basaban en la experiencia, el juicio personal, y cada una de ellas tenía sus propias características como el lenguaje, cultura, costumbres, los instintos y la supervivencia. En ese sentido, la planeación administrativa ha evolucionado desde un enfoque de la eficiencia y producción hasta una más estratégica, flexible y colaborativa, considerando la complejidad y la incertidumbre del entorno empresarial y territorial. Línea de tiempo, sus inicios. Edad antigua. A principios del siglo 30, año 3000 a.C., surgen las civilizaciones mesopotámica que constituye distintas culturas, Sumeria, Acadia, Babilonia y Asiria, que desarrollaron las primeras nociones de la astrología, astronomía, escritura uniforme y el calendario de 12 meses y 360 días, con el propósito de organizar por fechas las cosechas, la recolección de la agricultura y prever los niveles o crecientes de los ríos, según los cambios del clima. En el siglo XXVI, año 2600 a.C., se destacaba la civilización de Egipto, que se caracterizaba por su división entre diferentes provincias independientes, empleando estrategias de descentralización en la organización de trabajos, empleando las órdenes escritas como medio de control por el mandato de los faraones, y por la construcción de las grandes pirámides, la organización de su agricultura, las amplias carreteras entre sus provincias para mantener el comercio, lo que suponía una organización y administración de todas sus actividades. Posteriormente, en el siglo VI, año 600 a.C., la civilización de Babilonia bajo Nabucodonosor II, durante este tiempo. Bajo su reinado, se llevaron a cabo importantes obras de construcción, como la reconstrucción de Babilonia, que incluyó los famosos jardines colgantes, los templos y palacios de Babilonia, quienes gestionaban las operaciones productivas a través de sistemas contables avanzados y registros escritos. Contemporáneamente a Babilonia, en el siglo VI, años 597, 538 a.C., la civilización hebrea, empezaron a ampliar conceptos de organización que fortalecieron el control escrito y testimonial sobre la recaudación de bienes para la reconstrucción del templo o la producción de bienes y servicios. Después, en el siglo VIII, año 750 a.C., surge la civilización romana, que hicieron aportes en la administración y a la planeación como el uso de descripciones de las funciones, delegaciones de autoridad, sus estrategias en defensa, ataque, sus avances en la construcción de armas, barcos, además, se caracterizaban por su participación en guerras prolongadas por la conquista de nuevos territorios, a su vez, tomaron como referencia la arquitectura griega para la construcción de grandes metrópolis. Hasta que el Imperio Romano colapsó por culpa de la ambición, codicia y falta de control por parte de sus gobernantes, sumada a una combinación de invasiones bárbaras, crisis económicas, corrupción interna y una administración ineficiente. De igual manera, en el siglo VIII, año 800 a.C., la civilización griega que demostraron un gran interés en la filosofía, el arte, la matemática, el conocimiento científico, las estrategias en la guerra, la construcción de armas y la arquitectura, construyendo las primeras ciudades conocidas como Acrópolis, donde reconocieron la necesidad de las relaciones humanas, por lo que, empezaron a hablar del principio de especialización y de universalidad de la administración. Por otra parte, en el siglo XI, año 1000 a.C., la civilización china se caracteriza por su literatura, ingeniería civil y estrategias militares basadas en el arte de la guerra, de Sun Tzu, valorando la planificación y minimización de pérdidas en la guerra. Antes de continuar, se debe subrayar que en América Latina existieron unas civilizaciones antes de que los españoles tocaran suelo americano en el siglo XVI, como fueron los mayas en el siglo III a.C. y siglo IX después de Cristo, es decir, año 300 a.C. y año 900 después de Cristo, los aztecas en el siglo XIII después de Cristo, a saber, años 1200, 1521 después de Cristo,
e incas en el siglo XIII al XVI después de Cristo, años 1200, 1533 después de Cristo, que demostraron también la planificación que hacían frente a sus necesidades para no sucumbir en el futuro como una forma de organización, tenían estructuras jerárquicas, obtención de tributos y organización del trabajo agrícola y obras públicas. Con la llegada de la Edad Media, en el siglo IV, año 330 después de Cristo, en Venecia, Italia, surgen los mercaderes que crean la comenda, sociedad de misión comercial, para controlar mejor sus negocios mediante estrategias como la contabilidad, verificación de inventarios y balances. Después llegaría el Renacimiento y Edad Moderna, en el siglo XV, año 1450, donde Johannes Gutenberg crea la imprenta que facilita la comunicación, difusión de información, ideas y conocimientos. En el siglo XVI, año 1525, Nicolás Maquiavelo manifiesta sobre la confianza en el principio de consenso en el grupo y la importancia de la cohesión y organización, describiendo las cualidades de un líder y tácticas políticas. En el transcurso del siglo XVI, año 1560, en Génova se crea el primer centro financiero del continente, acompañado del establecimiento de divisas y la contemplación de los diferentes tipos de compras, por lo que, las estructuras sociales e instituciones empiezan a consolidarse con más fuerza. Con la llegada del siglo XVII, año 1619, en Estados Unidos se crean instituciones económicas con incentivos para colonos, fomentando la inversión y el trabajo arduo, junto con estrategias de uso y división de la tierra. En el siglo XVII, año 1632, Lord Baltimore en Inglaterra, desarrolla un plan de sociedad señorial para establecer leyes en la jurisprudencia inglesa, promoviendo un nuevo orden social. A mediados del siglo XVII, año 1680, en Inglaterra, se empieza a hablar de censos poblacionales, propiedad de la tierra y servicios públicos, para mantener el orden social. Paralelamente, entre el siglo XVI hasta el siglo XIX, en América Latina, todavía se consideraba que los únicos que tienen derechos son los colonos españoles. Posteriormente, en el siglo XVIII, empieza la revolución industrial en Inglaterra, puesto que comienza la planificación más estructurada debido a la necesidad de coordinar grandes operaciones industriales. Durante el siglo XVIII, año 1767, Sir James Stewart destaca el impacto de la automatización en la industria y la importancia de la diferenciación entre gerentes y trabajadores, bajo el principio de la especialización. Más tarde, durante siglo XVIII, año 1776, Estados Unidos se independiza de Inglaterra, y crea los Artículos de la Confederación, ratificados en 1781. Después, crea la Constitución moderna que organizó el sistema político de Estados Unidos, consolidando la estructura del gobierno, que fue escrita en 1787, estableciendo los principios de planificación para organizar la sociedad. En ese mismo siglo XVIII, año 1799, Eli Whitney, en Estados Unidos, introduce el concepto de control de calidad, intercambio de partes y amplitud administrativa para mejorar la planificación y producción. Con la llegada del siglo XIX, año 1810, James Watt y Matthew Boulton plantean la estandarización de procesos, el uso de incentivos salariales y auditoría para mejorar la administración de actividades industriales. En ese mismo siglo XIX, año 1832, Charles Babbage expone las ventajas de la división del trabajo, incluyendo menor tiempo de aprendizaje, mayor habilidad por la repetición, la inversión en maquinaria y mayor adecuación en el puesto de trabajo. Durante el siglo XIX, año 1834, se abole la esclavitud y se empieza a hablar del comercio legítimo, marcando un cambio en las estructuras laborales y comerciales. Es decir, la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico ocurrió en 1833, con la Ley de Abolición de la Esclavitud, que entró en vigor en 1834. Sin embargo, la abolición completa en América Latina tomó más tiempo, variando entre países. Por ejemplo, en Brasil, la esclavitud fue abolida en 1888. A lo largo del siglo XIX, año 1856, Daniel McCallum introduce el concepto de organigramas para establecer estructuras organizativas y mejorar la productividad en las empresas. En el transcurso del siglo XIX, año 1885, Henry Metcalfe propone una administración científica basada en principios, registros y comparaciones para aplicar en diferentes contextos y mejorar la gestión de costos y materiales. En el siglo XIX, año 1886, Frederick Taylor introduce la administración científica, que
que se enfoca en estudiar los procesos de trabajo, establecer estándares de producción y capacitar a los trabajadores para mejorar la eficiencia. Es decir, la administración científica es la aplicación de la ciencia a la administración. Los objetivos de esta son, estudiar los procesos de trabajo, establecer estándares de producción y capacitar a los trabajadores. Después llegaría el siglo XX, año 1916, Henry Fayol publica su obra sobre administración industrial y general, proponiendo 14 principios fundamentales para una gestión eficiente de las organizaciones. 1. División del trabajo. 2. Autoridad y responsabilidad. 3. Disciplina. 4. Unidad de mando. 5. Unidad de dirección. 6. Subordinación de intereses individuales. 7. Remuneración justa. 8. Centralización. 9. Jerarquía. 10. Orden. 11. Equidad. 12. Estabilidad del personal. 13. Iniciativa. 14. Unión de personal. Subraya que, la administración es la acción de coordinar y dirigir los esfuerzos de un grupo hacia un objetivo común. Esta publicación marcó un hito en la gestión empresarial, y es una de las bases de la teoría administrativa moderna. En el transcurso del siglo XX, año 1930, Elton Mayo realiza los estudios de Hawthorne, destacando la importancia de los factores sociales y psicológicos en la productividad de los trabajadores, en vista que, estudió la motivación y el comportamiento de los trabajadores, analizando que, la satisfacción laboral depende de factores sociales y psicológicos, descubriendo que la iluminación no afecta la productividad, la relación con los compañeros es clave, la participación en decisiones aumenta la motivación. Durante el siglo XX, año 1950, Peter Drucker desarrolla el concepto de gestión por objetivos, enfocándose en la importancia de establecer metas claras, asignar responsabilidades y evaluar resultados para mejorar la eficacia empresarial. Es decir, la gestión por objetivos es la clave para la eficacia empresarial. En ese mismo siglo XX, año 1960, Ludwig von Bertalanffy introduce la teoría de sistemas, puesto que, la planificación se ve como un sistema interrelacionado, integrando diferentes áreas de la organización. En otras palabras, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, con características como la interconexión, interdependencia y dinamismo. A finales del siglo XX, año 1980, Michael Porter desarrolla la planificación estratégica, popularizando la planificación a largo plazo, enfocándose en la adaptación al entorno cambiante. A saber, la estrategia es la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles, y sus pasos son el análisis de la situación, establecer objetivos y desarrollar estrategias. Finalmente llegaría el siglo XXI, año 2000, se crea el Agile Manifesto, que introduce un enfoque ágil en la planificación, basado en la flexibilidad, colaboración e iteración, permitiendo una rápida adaptación a los cambios del mercado. Pues, sostiene que, la agilidad es la capacidad de responder rápidamente a cambios, y sus principios son la flexibilidad, colaboración e iteración.